Hay un momento antes de cualquier viaje en que tienes que decidir qué te llevas y qué dejas atrás. Y ese momento no termina cuando cierras la maleta. A veces dura años. Hoy hablamos de aparigraha, el arte de soltar. No solo objetos, también identidades, vínculos, versiones de nosotros mismos que ya no caben en la vida que estamos construyendo. En este episodio sobre hacer espacio para lo que viene, para lo que no esperamos y para quien estamos siendo ahora, nos encontramos de nuevo. Bienvenidos a Todos los caminos llevan al mat. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todos los caminos llevan al mat. Hoy quería contarles para comenzar una pequeña anécdota que tiene que ver con el equipaje. Pero el equipaje lo vamos después a descomponer un poco y a convertir en otras reflexiones. Pero recuerdo perfectamente el momento en el que cuando estaba haciendo mis maletas, que eran grandes, chicas y de todos tamaños para venirme para acá, porque era todo lo que me iba a traer de lo que yo consideraba que era importante en mi vida, y un poco como sabiendo que iba a traer sobre equipaje, me di cuenta después cuando llegué aquí y abrí las maletas, de que muchas de mis decisiones habían sido incorrectas. ¿De dónde surgen? ¿Cuál será la raíz de este decidir qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, cuando se convierten solamente en peso, ¿no? Como cuando te lo hacen notar ahí en el counter de la aerolínea, diciéndote, se excedió tanto, tiene que pagar. Y que tal vez todas esas cosas no tendría que haberlas traído, podría haber traído la mitad de las cosas que había ahí, porque lo importante no tiene que ver necesariamente con cantidad, ni tiene que ver con lo que yo en ese momento consideraba que era valioso, sino como con la verdadera función o lo que eso tenía como significado. Ahí tiro la pelota, porque vamos a empezar a hablar de un tema difícil, que es el aprender a soltar y entender las cosas que realmente son importantes en la vida y cuáles no. ¿Qué te pasa a ti con eso que abrí, Josecita? Bienvenida. Hola. Hola, hola a todos y a todas, a todas. Se me enredó la lengua. Yo pensé en las maletas, que también la misma situación, dos maletas, no tuve sobrepeso, pero sí el proceso anterior a la maleta. Ese Armándola. proceso fue duro. Fue duro porque yo tenía un departamento en el que vivía sola, en el que tenía todo el espacio para mí, de todos los closets de este departamento. Efectivamente tenía bastantes cosas que me di cuenta en la medida que iba sacando, que cosas que en realidad, esto a veces me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, lo voy a compartir. Tenía incluso apuntes de la universidad, como con la ilusión de que algún día los iba a ocupar. No. Eh, y los tenía ahí, todos estos, así cajas de papel, cosas anilladas, mucho. Y ahí me di cuenta, claro, que había primero un apego de mi parte hacia eso, como a estas cosas del pasado que en realidad llevaban años ahí. Mm. Yo no sé si, me imagino que tú quizás la conoces, pero de Maricondo, Sí, sí, claro. ella habla de cómo despedirse de las cosas y todo, de los espacios, de optimizar. Yo todo lo que tenía ahí era demasiado. Y no todo te hacía feliz, como decía ella que tenía que ser. No, en absoluto. Y estaba solo ocupando espacio. Entonces, Mm. claro, fue una limpieza muy buena en el sentido de, ok, como esto ya no, como que algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, solo que ahora fue como, hay que hacerlo porque te vas. Ujú. Sí, es como obligándote. Mm. Sí. Creo que lo que más me costó, y nuevamente asumiendo uno sus propios apegos, Ujú. era la ropa, porque Oh, tenía mucha. O sea, lo que más me costó, vamos a hablar en lo concreto, ¿no? sí, Como claro. lo visible. Mm. Ay, la ropa. Era como, tengo tanta, y tanta que usaba, además. No era que no la Mm. usara, mucha ropa que usaba. Entonces fue No tenía las una... etiquetas. ¿Cómo? No tenía las etiquetas. No, nunca. Nunca me ha pasado eso. Hay gente como, vengo esto nuevo, y yo.
como, ¿para qué te lo compraste? Pienso yo. Bueno, Mm, pero no importa, eso es un juicio de mi parte. Pero lo que sí me pasó en ese momento fue recordar cuando me fui a mm, vivir a Portugal por un año. Y me mm. acuerdo haberme ido solo con una maleta, con ropa de invierno y verano en esa maleta, y haber descubierto que con eso podía vivir. Sí. Y no tenía, no pagué sobrepeso cuando me fui con esa maleta, nada. Entonces fue como, ok, si pudiste hacer eso, vas a poder también, como obviamente. Acá tenía que traer más cosas de invierno, quizás más gruesas y todo, entonces me iba a ocupar más espacio, pero fue un desprenderme así como muy Mm. enorme para mí, muy grande. Regalé muchas cosas porque yo decía, esto es perfecto para no sé quién, no, esto es perfecto para no sé qué otra persona. Pero eso Pero también es un también, lindo ejercicio, ¿no? ¿Te parece un sí, lindo ejercicio? Yo ¿no? creo que yo también hice eso, regalé un montón de cosas y otras como que las hice bazar, pero Yo tengo un me vestido quedaba, de la Heidi. me quedaba súper contenta después de cada bazar, porque en el fondo sí, ok, las vendía, pero las vendía entre conocidos, a gente que sabía que iba a darles un buen cuidado después y la intención, más que hacer mucho dinero, era poder deshacerte de las cosas y que quedaran en buenas manos, ¿no? Tengo esa sensación, así que es como, eso sí, es como de contento, lo voy a poner aquí como en la parte de sección de herramientas de lo que estamos hablando. Es una Sí, buena manera de una práctica. traspasar cosas, ¿no? De que se muevan, de que se movilicen y se renuevan de dueño en un dueño que los va a usar, ojalá de la mejor manera y además sabiendo de quién vienen. ¿Mm? Sí. Qué bueno. Ahora, igual me pasa a veces, ahora, que es como, ay, yo tenía un vestido, ¡Ah! ¿qué hice con ese vestido? Y es como, no sé, ese vestido se fue. Yo, la ropa que me traje es la ropa que tengo. Eso como que fue también algo que me... Mi mamá me estaría escuchando esta parte y me decía, pero María José, quedan cosas aquí. Que dije, "Joder". Y es verdad, hay una parte que es como que, pero fue como un tema de tiempo en realidad, al final. Mm, Como que ya era como, "Ay, no más, ya saqué todo esto, porque no es toda la ropa, eran todas las cosas de casa, y era, además, claro. hay que empezar a, no, ya. Entonces hay cosas que sí, efectivamente, mamita, están en tu bodega, que te lo agradezco muchísimo, y que ya cuando vaya y tenga el tiempo lo voy ahí a sacar, pero claro, lo que tengo es lo que me vine. Y también dándome cuenta como que eso que me costaba tanto, creía yo que me costaba tanto, Ujú. no me costaba. A ver, yo ahí te voy a tomar la palabra porque yo recuerdo dos cosas. Una, cuando me fui de Venezuela a Chile, nosotros realmente no teníamos nada más que nuestras ropas y estábamos muy apegados, debo reconocerlo, eso sí, a nuestros discos, que no eran digitalizados, entonces CDs y algunos pocos vinilos, algunos libros. Y Marcela sus cosas como que había durante su vida estando solo, había acumulado, como cosas que ya no existen hoy en día, como reproductores de cassette, ponte tú, o de reproductores de discos compactos, que queríamos tener lo propio, ¿no? Y que eso los mandamos por un par de baúles a través de un barco desde Venezuela hasta Santiago, que llegaron después a Valparaíso y todo eso. Pero en ese momento éramos muy jóvenes, entonces lo que teníamos tenía mucha emoción, era mucha carga emocional. Era como, no, esto no lo quiero dejar porque era como que te lo habías logrado comprar con tu mesada, ponte tú, porque venías como saliendo de la adolescencia y recién entrando a tener 20 años y esto eran tus cosas, ¿no? Era importante porque tenía que ver con la sensación de identidad. Mm. Esto es algo identitario, es como que esto es parte de mí, quién soy yo, ¿no? De esas cosas que yo llevé desde Venezuela a Chile, hoy en día todavía conservo un par. Esas son cosas que tú deberías de verdad notar que son valiosas porque han resistido el tiempo, la historia, los viajes y los procesos, ¿no? Tienen un significado que pasa más allá del valor de la cosa física misma a hacer algo que me costaría mucho más dejar atrás. El ejercicio de desapego no solo tendría que ver con el valor de la cosa, sino con lo que identifico en ella que me pertenece o que yo le pertenezco históricamente hablando, yo como un individuo. Y eso es más duro de dejar a un lado. De Santiago, después lo que nos lo trajimos, yo creo que como tú dices, en una, como una especie de corchete de tiempo pequeño, entonces en el que tú dices, ¿qué dejo y qué no dejo? Pero ya se me vino la fecha encima y estoy desarmando una casa entera, entonces no alcanzo.
Y lo que yo creo que sufrimos más ambos en entregar fueron los libros. Tener Mm. que tomar conciencia de que algunos los podíamos dejar en bodega y todavía están ahí. Y mi amiga Gaby, te debo la vida por ser la representante de ese tesoro todavía hoy en día. La ropa, las cosas, los muebles. Cada vez que se iba alguno, yo decía, va a estar en mejor lugar, va a estar en mejor lugar, como que no me preocupaba tanto. Yo siento que los libros tenían un significado mucho más profundo, eran como parte de quien, quien había llegado yo a ser a través del conocimiento que me habían otorgado. Y eso me pesaba dejarlos, me sentía como traicionando el valor del libro, ¿no? Hoy en día que leemos en tablets, eh, la verdad es que todavía le tengo un aprecio increíble a mis libros y me hacen falta y los echo más de menos que algunas personas, de hecho. Em, Bien honestamente. Cuando hablamos de esto, del apego, estamos hablando ahora solo como de cosas, ¿no? Yo creo que ahí nos engañamos, ¿no? No, quizás cuando uno cree que le hacen falta las cosas solo a través de ciertas experiencias como la que tú estás contando, irte a Portugal y notar que en una sola maleta cabía todo lo que era necesario para tu vida y está todo bien, no hace falta más nada. Yo creo que esa circunstancia de vida te pone en la cara que realmente necesitas reposo, materialmente hablando, ¿no? Totalmente. Mm. Totalmente. Pero que hay otras cosas que son más difíciles de soltar Mm. y a las que uno ni se da cuenta que está muy apegado. Y que no son cosas, que son hábitos, que son creencias, que son emociones. ¿Puedes identificar alguna de una vez que puedas describir? Así como que sabes que no es una cosa física concreta, pero que a la que estás apegada tremendamente. Estaba pegada a mi trabajo y a la gente con la que compartía en mi trabajo. A la Los vida que vínculos. había creado, sí, a los vínculos y a la vida que había creado, que me había costado mucho crear para tener a propósito de mi trabajo. Como Mm, ser independiente, tener mucha más libertad en ese sentido, eso sí. Llegué aquí y me di cuenta como que anhelaba todo el tiempo eso. Y no, y hasta que un momento que me di cuenta también como reconocer, ok, aquí estoy empezando de cero, entre comillas, de cero en términos, no del conocimiento que yo ya traigo, ¿no? Como de esta mochila de toda mi experiencia y conocimiento que ya tengo, sino que de cero porque aquí nadie sabe quién soy. Y por lo mismo, esa parte me costó mucho más, darme cuenta como de que esto que yo tenía no lo iba a tener de inmediatamente acá. mm, Que lo voy a tener, lo estoy teniendo cada día más, pero no era algo inmediato. Y ahí me di cuenta que había un apego y que me hizo sufrir mucho, además, ujú, ujú, porque lo anhelaba y eso me generaba mucha pena y mucha mm, y pena, la verdad. Más que sí, angustia, porque voy a decir angustia, pero me generaba pena el no poder tener eso que tenía. sí, yo creo, yo he escuchado un par de veces a propósito de ser migrante, como que igual me he metido a averiguar un poco sobre lo que significa el duelo migratorio. Y es esa imagen de quienes éramos, ¿no? De lo que era la vida y que uno la duele después, y la dueles desde la pérdida, y igual que cualquier otro vínculo, porque te estás doliendo a ti, ¿no? Te duele quién eras y que ya no eres, o que ya no puedes encontrar fácilmente la referencia de eso que habías construido tu mente y tu sensorialidad sobre cómo te identificabas a ti mismo en ese otro entorno, con esas otras personas, en ese otro lugar. Entonces, yo creo que lo que más me preocupa hoy en día de toda esta reflexión es entender cuando estoy tratando de sanar mi duelo sobre esa imagen de mí misma y esa imagen, yo diría imagen porque mucho de ello no es una realidad, es solo una idea de quién era yo, y distinguirlo de mi verdadera identidad, quién sí sigo siendo, a pesar de que mi realidad diaria cambie y de que las circunstancias que me rodean y las personas que me rodean y los vínculos que están en cotidianidad conmigo son distintos. Entonces, yo soy quien soy en una situación diferente. Y si vivo, esta es mi sensación hoy en día, si vivo
constantemente en el apego de querer estar en un lugar en el que ya no estoy y siendo quien ya no soy en la realidad concreta, voy a estar en sufrimiento constante. Y esa no es la idea. Yo creo que el migrante, esto es distinto para cada uno, toma el tiempo que toma, darse cuenta, toma el tiempo que toma las herramientas que necesites, pero esta parte me parece que es importante para mí, estar rodeada constantemente de gente que viene del mismo país que yo o de la misma cultura que yo reconozco como más o menos propia y que habla el mismo idioma que yo siento que en mi caso mm, es contraproducente, porque para mí es como estar todo el tiempo buscando refugiarme en esa nostalgia de identidad que ya no puedo realmente de forma consistente sostener, sobre todo en un entorno que ni remotamente se parece, ¿ok? Eh, entonces, el peligro, por eso digo que es para mí, ¿no? El peligro es que yo no lo quise hacer en mi primera migración, porque sentía que mientras más cerca y constantemente rodeada de gente que viniera del mismo país, con las mismas ideas, con las mismas ansiedades, con las mismas nostalgias, iba a ser más difícil aún integrarme en el entorno eh, Mm. del lugar donde sí estaba. ¿M? Entonces yo hice una gran labor en ese momento conmigo misma cuando llegué a Santiago y empecé a decir, bueno, el mundo no era tan globalizado hace 30 años atrás, créanme. No hay las cosas que yo comía normalmente en mi país, en Venezuela. Bueno, como lo que sí hay aquí. No me entienden mucho cuando uso los dichos locales de donde yo me crié. Bueno, de pronto copiando los dichos de ellos sí me van a entender. Y eso no significa que yo borré quien yo era. Y no significa que ya a mí se me olvidó que yo nací en un lugar que se llama Barquisimeto, en Venezuela. Significa que dejé de refugiarme en mis memorias y en mi nostalgia y en mi apego a lo que había sido para convertirme soltando y dejando que se integrara una nueva sensación de identidad compuesta. Entonces Mm. pasé a ser esta persona no completamente nueva, pero que se reorganizaba de tal forma que fuera sumando cosas, dejando ir aquello que lo que me hacía era sufrir, porque no lo tenía y porque era imposible que estuviera, y sumándole cosas nuevas del lugar donde estaba, que eran nutridoras y que valía la pena reforzar. Y así fui criando y creando una familia chilena, llena de amigos y de gente y nuevos vínculos que hoy en día están pasando por el mismo proceso de esa primera migración, pero en esta segunda migración. Ahora estoy tratando de revivir esa herramienta de entender cuáles son los vínculos importantes, cuáles cosas pueden seguir quedando, que se sumaron, que fueron un aporte en mi vida, en mi historia personal, y empezar de a poquito a integrarle estas nuevas cosas que van pasando, pero dejando el gran equipaje que produce sufrimiento y solo dolor y arrastre, que significa no notar que hay cosas que lo que están haciendo es dándome peso, ¿no? Que a mí, en realidad, y ahí me cayó la teja, como decimos en Chile, que es Ujú, como entendí, que el hecho de que yo me vine para acá y vivo con un francés, ujú, y mi cotidiano es con un francés al lado, que inicialmente hablábamos en inglés, pero ahora hablamos en francés, eso para mí es ya estar en la cultura, ¿sí? Como en sí, el cotidiano. Porque, obvio, él cocina comida o tiene tradiciones o sus amigos son franceses. Entonces, claro, hay una parte de claro. mí que sí está en eso, cotidianamente. Y en el trabajo, además. No en todos los trabajos, pero en la mayoría de los trabajos sí está esa cosa Mm, cotidiana con francés. Y creo que por lo mismo tomé la decisión, no conscientemente, que mi espacio, como mis amigas, mis amigos acá, ujú, no son franceses. Pero no porque no estoy buscando, ah, no, tú no eres francés. Tengo amigos franceses. Tengo una de mis mejores amigas es francesa.
pero nos conocíamos desde Chile, Ok. hablando en español. Nos reencontramos acá. Tengo otra amiga francesa que nos conocimos acá. No es que estoy cerrada a los franceses en absoluto, en absoluto. O sea, encuentro yo feliz de compartir con la gente, como que no, más allá de la nacionalidad, pero, más, pero el espacio mío lo fui construyendo en torno a lo que me es más cercano y más cómodo, que tiene que ver con lo latino. Entonces, mis amigas acá, y como que digo esto y después pienso, pero también tengo amigas de Estados Unidos, tengo un amigo japonés, como, claro, es variado, ¿sí? Pero porque vivo cotidianamente en lo francés. Y quiero rescatar una última cosa antes que se me olvide de lo que dijiste. A mí me pasó que eso que les decía, como el primer duelo fue este duelo del trabajo. Yo ahí me di cuenta que yo estaba apegada a eso y que me estaba costando soltar, pero creo que el mayor duelo para mí, si yo pudiera decir, si tenía un duelo migratorio, no fue cuando me vine, no fue cuando volví a Chile después de 2 años y volví de nuevo acá. Ahí yo puedo decir que sentí realmente como, Mm, ah, esto es, porque reconocí, porque además iba acompañada por mi familia de acá, entonces estaban mis dos mundos juntos, que no había estado antes juntos, y ahí reconocí como, ok, hay una María José que habla español, hay una María José que habla francés. Hay muchas cosas en común en las dos María José, pero ya eso también hace que sean distintas. Una amiga el otro día me decía que me encantó, porque yo le dije, oye, que me encanta esa foto, como publica esa porque para promocionar su trabajo. Sí, me dice, pero esa es mi versión argentina, no es mi versión francesa. Yo en Francia soy más tímida. Y es real, porque claro, cuando uno a veces no es tu país o no tienes no te comunicas tan fácilmente, te vuelves quizás más tímida, más reservada, no sé, eso es personal de cada uno. Pero yo ahí me di cuenta en este regreso que había cosas que de mí que dejaba. Y, y quizás también fue mucho más evidente porque vi mucha gente en muy poco tiempo, como el tema de los vínculos mm, y lo importante que son y lo mucho que los valoro todos mis vínculos en Chile, pero también darme cuenta que están en Chile. sí, Y a veces uno necesita el vínculo presencial, no a veces, bastante. bastante. Y yo agradezco los videos, los videollamadas, los mini podcasts que me mandan mis amigas, los mini podcasts que yo mando de vuelta. Pero eso no quiere decir que yo quiera menos a la gente allá, pero es inevitable que busque vínculos así de profundos acá, porque está aquí, está cerca. Y para uno que es tan de piel, además, es como que esa cercanía es importante. Es importante darse cuenta que descubrir este nuevo personaje que tú decías como que esta es la María José ahora que tiene como de aquí y de allá. Y esa es quién eres. O sea, yo no, si a mí me preguntan de dónde eres, yo siempre trato de decir que soy venezolana chilena, ¿no? Porque yo no soy completamente venezolana ni soy completamente chilena. En- pero al mismo tiempo soy la mezcla de ambas. Y yo no sé qué voy a hacer en 10 años más. Y es importante tener eso en cuenta, porque sí me pasa que me acuerdo perfectamente cuando fui de regreso la primera vez de Chile a Venezuela y mis amigas, que eran como amigas cercanas de la universidad, me empezaron a bromear y a molestar un montón porque me decían, es que volviste toda hecha una chilena. Y yo decía, ¿qué significa eso? ¿Qué Claro, es eso, no? ¿Qué significa que yo, por qué me dices eso? No, es que nosotros somos distintos y tú estás así o estás haciendo esto o no estás haciendo esto, ¿no? Y yo decía, pero si yo sigo siendo la misma persona, lo que pasa es que tú no puedes evitar estar siendo afectado, influenciado, claro, por tu entorno, ¿no? Y eso no tiene que ser ni bueno ni malo. Yo no puedo juzgar a la gente porque sea mejor ser de un lugar o sea peor ser de otro lugar. Entonces, por favor, no me, o sea, ustedes son amigas mías, claramente no nos hemos visto a cotidiano, pero seguíamos en contacto. Que tú me digas, no, es que ya tú no eres como venezolana, tú estás chilenizada. Era duro de escuchar porque yo no quería perder quién era, ¿no?
Y yo decía, ¿en serio estoy perdiendo quién soy entonces? Ya no soy de donde yo nací, ¿por qué? Era como dramático. Pero por favor. Lo que entendí es que ellas no eran capaces inmediatamente de entender esa mezcla, de que yo ya obviamente no puedo ser, nadie es la misma persona 5 años después, ni siquiera quedándose en el mismo lugar. Entonces, lo que tú eres es un complejo composite de muchas circunstancias diferentes. Y lo que pasa es que no te das cuenta cuando estás en lo habitual, en lo cotidiano, ¿no? Si yo estoy contigo y comparto contigo todos los días, no te veo cambiar tan radicalmente. Si no te he visto hace un tiempo y solo nos comunicamos de vez en cuando te vuelvo a ver, noto las diferencias. Pero entonces ellas estaban apegadas a quién era yo en sus cabezas y lo que tenían como memoria de mí, y les costó muchísimo desapegarse a tal punto que hoy en día yo no conservo muchas amistades venezolanas, además de, bueno, del drama de la diáspora y de perderles trazo porque muchas de ellas se tuvieron que ir. Es interesante porque a mí me hace pensar en cuando yo actúo de la misma manera, ¿no? Cuando me apego a la idea de alguien, cuando me Mm. apego a las vivencias que tuve con alguien. Y entonces no lo estoy conociendo de verdad, no estoy identificando quién es él más allá de eso, ¿no? Y por eso yo creo que es tan bonito compartir con alguien más profundamente, reconocerlo más allá de lo que mostramos, ¿no? Compartir más o vulnerarse un poco más para entender quién es el otro, más allá de las etiquetas de nacionalidad de origen o gustos compartidos, ¿no? Y soltar esas ideas que uno se hace de alguien, o soltar las ideas que uno se hace de uno mismo, yo creo que es el trabajo más difícil que podemos tener. O sea, yo soltarme de mi propia etiqueta de que soy una practicante de yoga, de que soy una profesora de yoga, te lo juro que es una cosa que va a tomar mucho tiempo y va a ser muy difícil. Porque más allá de la misma cosa de etiquetarme yo, identificarme como profesora de yoga, cada vez que me veo al espejo, toda la gente que yo conozco ¿Te me identificas? identifica como tal. Pero si yo quisiera cambiar y volverme ahora en más panadera, es difícil hacer esas descripciones en 140 caracteres, ¿no? Vengo de aquí, soy de acá, estaba acá, hago esto y hago esto. En el mundo de las especializaciones, que tú necesitas una identidad súper precisa y el marketing te lo muestra y el branding te lo muestra como que tienes que ser de tal manera. A uno que le gusta estas cosas como de estar haciendo muchas A la dinámicas vez. a la vez, como que uno no encaja, ¿me entiendes? Porque no hay una etiqueta que de verdad abarque quién ha sido uno en soltar identidades que ya no te pertenecen o comunidades en las que uno ya no está, pero haber integrado un montón de esas vivencias y convertirte como una especie de juguera rellena, ¿no? Yo soy más un jugo de frutas tropicales, ¿ok? Que, que solo leche de vaca. Mm. Entonces, eh, ¿cómo le hace uno para encontrarse en ese lugar en el que la conversación seria es hacerse liviano, sentir que estás un poco más liberado, ¿no? Soltar los apegos, soltar esas cosas que tú crees que son las etiquetas que te identifican, pero no solo las que te ponen, las que tú te pones para vivir. Yo creo que al final tiene que ver con para dónde vas, con buscar un propósito que no importa, no le va a importar eh, que tú dejes cosas de lado siempre y cuando mantengas un curso. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí eso me importa saberme capaz de renunciar y soltar y dejar ir cosas que solamente me amarran y no me amarran necesariamente de forma que yo sienta que me nutre y que me llena y que me hace sentir liberada, liviana, contenta con lo que estoy haciendo. Pero también lo hago ahora que tengo más de 50 y que he pasado por dos experiencias de migración. Sí, importante. Ujú, Eh, yo tengo la imagen, la misma imagen de la ropa, se me vuelve, mm, porque como efectivamente si yo regalo, vendo, comparto, lo que sea, esta ropa que ya no uso, va a quedar espacio. claro, sí,
Y es como esa sensación, como que si me sigo apegando a algo, Mm, a lo que yo era, como tenía que ser, no dejo espacio para las cosas nuevas, no dejo ese espacio, no dejo el espacio para que en verdad la vida me sorprenda. Porque, por ejemplo, esta sensación de como, sí, soy profe de yoga para niños y tengo que ser profe de yoga para niños, pero efectivamente, una de las grandes cosas que a mí me moviliza es trabajar con la infancia. Y siempre ha mm, sido, en diferentes ámbitos. Entonces, claro, puede ser desde el yoga como puede ser desde otros espacios. Y que cuando yo menos lo he esperado, porque ha sido así, cuando menos lo he esperado, y puedo decirte como esta semana me han llamado 2 veces la misma organización para decirme, ¿puedes hacer clases de yoga este día? ¿Puedes hacer clases de yoga familiar? No sé qué, ¿puedes hacer clases? Entonces, cuando uno menos lo espera, ese espacio se abre, mm, ¿sí? Pero es también porque he ido haciendo como, esto es como un trabajo de hormiguita, de ir plantando estas pequeñas semillitas y diciendo, esta es mi forma de hacer las cosas. Porque esa es la sensación que tengo hoy día, como que el poder mostrar la forma en la que yo me aproximo a la infancia, eso me ha abierto puertas. mm, Pero si me seguía cerrando a que tenía que ser solo clases de yoga para niños, o sea, sigo esperando, habría seguido esperando aquí sentada en la silla porque, claro, no tenía mi gran restricción con respecto a eso era como que no tenía suficiente francés. Entonces, como, claro, si sigo esperando a que tenga suficiente francés para hacer una clase de yoga, como tú, si sigues esperando aprender chino para hacer una clase de yoga, seguimos esperando, pero está la posibilidad de hacer clase de yoga en español, está la clase de posibilidad de yoga en inglés. ¿Sí? Como ujú. que se abre, pero si uno no deja espacio en el closet, no van a Sí, entrar cosas nuevas, no entran sí. aires nuevos. Y creo que parte, como que también lo hablamos en otro capítulo anterior, pero el de migrar cuando ya no tiene más de 40 o cuando ya tiene tenía la cosa más armada y tiene que volver a armarla, es también darse la oportunidad, porque así como tú dices, como ahora todo el mundo te identifica o tú misma te has identificado como profe de yoga cada vez que te miras al espejo, ¿por qué no? En 10 años más la Jerry va a ser la gran escultora, ¿por qué no? ¿Sí? Mm. Como, ni siquiera la escultora, algo distinto. Sí, yo creo Eh, que es difícil más para uno mismo aceptar, dejar atrás quién Totalmente. eres, que incluso los demás aceptar que tú cambiaste, porque puede ser un choque al principio para los demás decir que ella no es tal cosa, pero si tú tienes la pasión por buscar dentro de ti en este gran compuesto que eres hoy en día, cada día, qué es lo que realmente te moviliza, probablemente no vas a tener ningún problema en soltar lo que creías que eras y aceptar lo nuevo. Da miedo, da mucho miedo. Entonces, y es muy solitario, ¿no? Porque Totalmente. cuando uno ya se asume quién es y todo el entorno está referido a eso y todo el mundo te identifica como eso, empiezas a pasar más fácil, ¿no? Empieza como a generarse todo un conjunto de hábitos en torno a ello, de conocimiento en torno a ello, de redes en torno a ello. Pero yo a estas alturas creo que la vida es bastante más compleja que eso. Eh, no está hecha para ser fácil, pero está hecha para ser maravillosa. La vida puede ser sorprendente, puede ser muy hermosa cada día o a cada instante si tú tienes la posibilidad de ver, ¿no? De ver, no solo de mirar, sino de ver. Y lo más difícil es verse a uno mismo. Y verse a uno mismo no es con los ojos. Verse a uno mismo necesita de una reflexión mucho más profunda y más cercana al desapego, a quién fui, quién soy, ni idea de quién voy a ser, pero sí sé lo que me hace sentir más amarrada, menos libre, más pesada. Y si lo sé, si soy capaz de identificarlo, es mi responsabilidad hacer que mi vida sea un poquito más liviana y dejar esa maleta que me cuesta mucho meterla porque es mucho sobrepeso, o regalar esa ropa que la verdad es que ya no estoy usando hace rato, o
no sé, muchas otras cosas que uno podría llegar y soltar nomás, y que no quiere soltar porque siente que lo identifican con uno mismo. Yo tengo una pregunta para ti. Dígame. Desde la práctica de yoga, ¿existe algún concepto que hable del apego? ¿De la filosofía yógica? Sí, claro, es tal cual. Se traduce como no apego, es aparigraja. Yo creo que para aquellos que practican posturas, lo más difícil es primero dejar de competir y aceptar día a día lo que trae la postura, no apegarse a si antes la hacía mejor o peor o si mañana la va a hacer mejor o peor. Y hay posturas, por ejemplo, que yo hoy en día no hago, eh, que me desapegué de ellas y dejé de competir para conseguirlas o no, por razones de lesiones o físicas que tienen que ver más con la compasión. Otras que sigo buscando, pero que si no las siento, si no las entiendo, siento por otro lado que no tienen ningún sentido hacerlas por hacerlas. Entonces, es solo acumular más posturas para sacarse fotos más bonitas y distintas, yo creo. Es mi idea, sorry. Si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, lo siento. Y hacer muchos talleres, tomar clases con muchos profes, hacer como turismo de práctica de posturas. Puede ser que durante un tiempo te sume algo, pero como yo decía, tienes que sacar la matemática de restar, sumar y notar qué cosas realmente estás pudiendo entender, profundamente entender, y que te mueven, te inspiran o que te motivan o que entiendes o que estás en proceso de entender y cuáles son simplemente para tener un diploma o porque te presiona tu entorno o porque sientes que lo necesitas para ser mejor cuando lo que ya estás haciendo es bastante valioso y ni siquiera lo notas. Trata de observar eso, ¿no? De hacer incluso de vez en cuando pequeños actos simbólicos como hacer una buena shavasana, hacer una buena postura de cadáver al final de tu práctica. De verdad, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Un minuto? ¿2 minutos? Entiendo que en las clases que son guiadas, porque uno depende de la coordinación del profesor que lo está guiando, uno no dispone mucho de su tiempo. Pero si tienes una práctica personal y tu shavasana es solamente 1 minuto y te paras y te vas, hay una parte de la práctica que no está haciendo. ¿Ok? ¿Cuánto de verdad te estás entregando y no entregando física, emocional y mentalmente? Es importante. ¿A ti se te ocurre alguna otra herramienta o reflexión sobre cómo desapegarse, cómo aprender a ejercitar esta práctica? ¿En la práctica específica de yoga, piensas tú? No, y en la vida. Acuérdate General. que nuestras referencias van y vienen. Yo creo que este gesto que les dije antes, vi 10 segundos de Maricondo y es por eso me quedé, pero el gesto de agradecer, eso que a mí me parece como un gesto importante, como esto que tuve, lo tuve por algo, agradezco lo que me aportó, su presencia y todo, y lo suelto. Porque no es solo como, ah, ya, lo voto, ah, ya, lo regalo. Mm, Esto lo tuve mm, por alguna razón me compré ese libro y ese libro me aportó algo, pero en este mm, momento no puedo viajar con 800 libros. Gracias por todo lo que aprendí, ¿no? Y soltar. Creo que ese gesto de la gratitud nos puede ayudar a que el apego, que a veces se ve como algo negativo de alguna manera, tenga esta cosa más liviana, ¿sí? mm. Como de, ya, te dejo ir, como, como el viento. ¿Y tú crees que puedes hacer ese mismo ejercicio con cosas no físicas, Ah, no también. materiales? No, no, Con, no cosas que puedas tocar, ¿no? No, no, no con la la gente, ropa, claro. como vínculos que me aportaron muchísimo, pero la distancia, el tiempo, lo que sea, ya no. Imaginarte a esa persona al frente y es como agradecerle y Mm, ya. Y si te hace mm, sentir más tranquila, incluso escribirlo, cosas que nos permitan soltar de manera tranquila. Porque no es como la soga al cuello, como que tenemos que soltar sí o sí todo esto, porque nos están diciendo que hay que soltar. Además, la palabra soltar tiene esta connotación como que es como cuando te dicen, ya, pero suelta, y tú estás ahí como, ay, es que no puedo, no sí, puedo yo, soltar. de hecho, es muy chistoso. Aquí les puedo copiar o se los puedo mostrar. Les prometo que lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Hay unos
memes muy interesantes sobre eso. Cada vez que a ti te dicen suelta, como que la mano se aprieta sola. Es como, no, ¿por qué? No, no quiero dejar ir. Y en realidad eso tiene tantas raíces como más enganchadas en el miedo, ¿no? En el miedo a perder, en el miedo a no tener. Y entonces, mientras más suelto, mientras más generoso soy, tengo la sensación de que de alguna forma algo va a llegar, ¿no? Muy, estoy haciendo un acto de fe, pero es verdad. Y yo no soy de las más espirituales en el mundo, pero sí creo que es verdad que cuando tú das espacio, como tú decías hace un rato, cuando das espacio, ese espacio poco a poco va a ser llenado por otras cosas, ¿no? Y es un sinfín. Entonces, creo en los actos simbólicos como herramienta también. Sí, creo que, por ejemplo, el lenguaje es tremendamente importante en el ser humano. Una de las cosas que nos vuelve humanos es el lenguaje, el lenguajear, el tener sentido a través del lenguaje. Entonces, cuando tú explícitamente te dices a ti mismo, eso ya no está y no va a estar, lo acepto con gratitud y agradezco porque estuvo, ¿no? Como esos actos, no de las afirmaciones hechas, sino del decirte a ti mismo, quien yo fui ya no soy, pero sigo siendo. Soy algo distinto. Yo creo que es muy valioso porque te das valor, te entregas valor a lo que viviste, le entregas valor a tu historia sin sobrevalorarla o glorificarla, pero ojalá dándote un balance sobre que todavía hay mucho por caminar delante, pero que lo caminado fue parte de quién es ahora esta persona que está parada en sus dos pies. Cuando uno migra, yo creo que eso es muy difícil, pero es posible, te otorga una fortaleza increíble, ¿no? El saberte alguien que trae, es consistente, ¿no? Trae consigo mismo quién es para no perderse y estar parado en determinado momento, en determinado día y seguir para adelante. Pero seguir para adelante implica que no puedes cargarlo todo tú solo. Tienes que soltarte. Y ojalá más bien acompañarte de gente que te acompañe durante ese trayecto, en ese pedazo que te toca recorrer en el lugar donde estás ahora. ¿Mm? Eh, Y yo creo que podemos hacer un gesto importante ahora, sí, de el soltar también soltar. este capítulo. Soltamos este episodio Sí, dándoles todas nuestras gracias también, porque si lo escucharon desde el principio hasta ahora, esperamos que les haya quedado un poquito de nosotras y ya de ahí nos pueden soltar si quieren. así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao, José.